La 1:11. Yo no sé si te ha ocurrido, o a lo mejor tienes algún amigo familiar que le ha pasado, oye, pues que ha tenido la oportunidad y toda la ilusión del mundo de comprar una vivienda, igual la primera vivienda, ¿no? Con esa ilusión que siempre se compra. La compra sobre plano, quizás se queda bien de construir, o si ni siquiera llega a eso, ni siquiera se construye y has dejado ya un dinero ahí entregado y ahora tienes, bueno, un problema encima que no sabes cómo sacarlo, ¿no? Y cómo salir adelante. Hemos llamado a expertos y profesionales. Hemos llamado a Javier Beltrán Abogados, que nos acompaña. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Y también a Ángela Guardiola. Ángela, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, por desgracia esto no es nuevo. Este caso que pongo encima de la mesa. Claro, además, fíjate, esto no lo decimos con ningún tipo de sorna. Esto de verdad es una acción social. Ya no hace falta, finalmente, si tienes que ir al juzgado, evidentemente abogados, pero que la gente sepa que esta posibilidad existe, es decir, reclamar por esas cantidades de dinero que dieron a cuenta de viviendas que se iban a promover. Mucha gente, no hablamos a veces de cantidades grandes, hablamos de 3.000, de 4.000, a veces cantidades muy grandes también, es cierto, pero lo normal son las entradas típicas, 3.000, 4.000, 5.000. Y esta gente tiene que saber que puede iniciar actuaciones, primero ellos, luego evidentemente si van al juzgado ya con representación, para reclamar esas cantidades. Lo importante es que si la empresa, porque es lo que nos están contando cuando vienen a vernos, es que la empresa ha desaparecido, ha cerrado la puerta, no está, claro, que es lo que veníamos comentando, que efectivamente incluso empresas concursadas o gente que ha desaparecido, la actuación que hay es ir contra el banco. Silencio. Sí, porque el banco recibió esas cantidades que el promotor tenía que haberle ingresado en cuenta. Es más, incluso si esas personas hicieron transferencias para pagar estas entradas de casas y el promotor las recibió, las transfirió a otro banco, tú puedes dirigirte contra el banco que recibió esas cantidades. Así de interesante es el tema. ¿Y hay mucha gente afectada por estos temas? Hay muchísima gente afectada. Tenemos muchísimos clientes de Murcia, de la provincia de Alicante, Valencia. Hay muchísimas promociones que se han quedado, algunas sin iniciar y otras que está el esqueleto prácticamente. El tema, si no se entregaron las viviendas, si no se han terminado, hay muchas de ellas que están a falta de la cédula de habitabilidad, pero la ley exige cédula de habitabilidad. Hay muchas promotoras que se han apresurado a terminar de cualquier forma y no consiguen esa licencia, con lo cual están terminadas, pero no se pueden habitar ni se pueden. Claro, y además fíjate, incluso todo el tema de la costa, hablamos de viviendas también vacacionales, que es lo que la gente verdaderamente nos está trayendo al despacho. Sí. Que vienen incluso muchas veces, ¿verdad, Ángela?, con las escrituras, pero la vivienda no estaba siquiera acabada. Entonces vuelven a decir dónde tenemos que ir, qué tenemos que acudir. Entonces, lo que la gente no sabe, y hablamos de una ley muy, muy antigua, es la ley 57 del año 68. Claro que esto, la gente dirá, bueno, pues la gente tenía que haber utilizado esta ley, pero es que las sentencias son de ahora, del 14 y del 15. No, es una ley que es preconstitucional, claro, del año 68, pero ya fue el germen de lo que ha sido la legislación del consumidor. O sea, es una ley pionera y es una ley para la que no se estaba preparado, con lo cual se ha obviado tanto por el Supremo. El Supremo ha empezado a pronunciarse y hay sentencias en las que él mismo establece cómo ha sido el cambio de criterio respecto de esta ley. En un principio incluso se pensaba que, o sea, lo consideró como un requisito administrativo, ni siquiera era una obligación esencial para resolver un contrato de compraventa. Hasta que, y la literalidad de la ley, y además es una ley muy sencilla y de muy pocos artículos. Son 7 articulitos. Son 7 artículos. Ahora es que ha sido tan reciente, 2014-2015, las primeras sentencias del Supremo, claro, realmente además, relevantes. Fíjate, Denis, esto va en función de la evolución que hay, que nosotros nos alegramos bastante con el tema de bancos. Es decir, nosotros no tenemos especial inquina contra los bancos, pero sabemos lo que han hecho porque llevamos 20 años viendo, ¿no? No se trata de ir en plan Robin Hood contra el banco, pero sí que es cierto que esta vía, como se está diciendo Ángela, la ha abierto el propio Tribunal Supremo. Ha dicho, vamos a ver, señores, esto es así. Ustedes pagaron, como consumidores y usuarios, han pagado una cantidad a cuenta de una casa. El promotor no la ha acabado mal, se ha ido, ha desaparecido, está en concurso, etcétera. Bueno, pues había una entidad bancaria que era la que recibía ese dinero, tenía que haberlo recibido, y tenía que haberle entregado a usted un papelito que se llama aval.
Es decir, tú dabas tu dinero y decías, bueno, te doy 3.000 euros, vas a construir la casa en 1 año y medio, y el banco te tenía que dar un aval. ¿Qué hacían los bancos? No, cogían el dinero, lo ingresaban en cuenta y no le daban aval a nadie. Los pocos que han tenido suerte, ¿verdad?, que hemos tenido, que tienen el aval, pueden ir directamente al juzgado en esa vía directa contra ese banco, porque es dinero. El aval, para que lo entendáis, es como un cheque bancario. Es decir, páguese a tal si no se ha construido. Tú llevas o la declaración de que la obra no está. Es un fondo ahí por si pasa alguna efectivamente, cosa. es como lo que, además Ángela lo hace mucho, lo de los ayuntamientos, ver que ahí no hay la cédula de habitabilidad, es decir, que el ayuntamiento no ha dado el ok a que esa casa esté habitada, y llevárselo al banco para que evidentemente el banco te pague. El banco, lo tenemos que decir, no te paga cuando vas. Con lo cual hay que, lamentablemente, presentarle demanda. Pero quiero decir que esto no es para generar trabajo, es para que la gente sepa que verdaderamente ese dinero, incluso esos avales que tienen guardados, los tendrían que hacer efectivos. Y en el caso que no tenga el aval, ¿cómo se cobra ahí? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo tarda en que la gente pueda obtener de nuevo ese dinero? A ver, la ley es muy clara, ¿no? En el artículo 1 segundo hace directamente responsable al banco desde que permite que se ingresen por los compradores estas cantidades a cuenta en una cuenta. La ley habla de cuenta especial, pero según la jurisprudencia da igual cómo se denomine. O sea, una cuenta en la que permita al banco que los compradores ingresen las cantidades. Suelen decir que no tenían ni idea de que esas cantidades correspondían a qué, pero casi siempre le han dado el préstamo promotor, con lo cual difícilmente ninguna sentencia les atiende en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? No, lo que estabas comentando, perdona que te interrumpa, en el tema de los avales, es cierto que siquiera sin avales se puede atacar. Claro. Y además, a la pregunta de la continuidad, lo más interesante de esto, que es verdad que antes no lo he comentado, es el tiempo. Es decir, que pensábamos todos, ¿verdad?, que hay una ley nueva de ordenación de la edificación que cambió este decreto que hemos hablado, esta ley del año ya de la polca, como se dice, pero evidentemente, y además yo mismo lo pensé, que se acababa el día 1 de enero, pero todavía continúa la posibilidad. No son sí, estos años que habían marcado hasta ahora, sino 15 años. Sí, efectivamente, ahora en enero del 2016 se deroga esta ley del año 68, pero es que la ley orgánica de la edificación en la última reforma recoge literalmente cada una de las palabras de esta ley 5768. Claro. La única limitación que establece la nueva legislación, digamos, la nueva normativa a aplicar de enero, sería que las cantidades que se entreguen antes de que la promotora obtenga licencia de edificación no estarían cubiertas por esta garantía. Pero realmente el tema que tiene que quedar claro es que cuando estas personas compradores han ingresado en una cuenta bancaria facilitada por la promotora cualquier tipo de cantidad antes o durante la construcción, desde ese momento que se puede demostrar que hay en una cuenta ese ingreso, da igual si hicieron aval o no el promotor, si fue un aval genérico, si fue un aval específico, aunque no haya aval. La ley es clara. Dice, la entidad bancaria responderá solidariamente bajo su responsabilidad. O sea, si en el momento que se abre esa cuenta por la promotora no le exigió un seguro de caución o un aval que garantizara cada importe que se iba ingresando en la cuenta, el banco es directamente responsable. Genial, claro, si hay un aval, sea genérico o específico, porque es directamente ejecutable. Claro, el banco comete una negligencia. Claro, lo que pasa es que es una negligencia a toro pasado. Esto es muy interesante. Fíjate cómo evoluciona todo. Va a llegar un momento que la responsabilidad, lo veníamos comentando, sea genérica. Es decir, al banco se le ha permitido todo. Y ahora se le está empezando a no permitir nada. Por eso nos están subiendo las comisiones. Ya hablaríamos un día de los cajeros, por cierto, un tema interesante. Sí. No sé si... Y evidentemente los bancos ahora van a empezar a responder por un montón de cosas que debían estar haciendo y no hacen. O sea, la ley existía. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo, pues ya sabéis, lo que ha dicho Ángela es de antes de la Constitución, etcétera, etcétera. Pero vamos, que la gente reclame aquí con nosotros, con quien sea, que vaya a buscar asesoramiento, que vaya incluso al banco y le presente ahí una carta. Oye, fírmame que yo te he reclamado que me debes este aval. ¿Y es necesaria una demanda para ir contra el banco?
Si finalmente el banco no te paga, porque evidentemente no te va a pagar, sí. Si tienes el aval es mucho más fácil. El aval es presentarlo en el juzgado, tiene fuerza que se llama ejecutiva. Lo presentas y dices, págame. Y el banco, si no te paga, pues entra en un montón de recargos, etcétera. Si no tienes aval, tienes que probar todos los documentos de las transferencias, el contrato que hiciste con el promotor privado, etcétera, etcétera. Pero finalmente, por lo que hemos visto en las sentencias, y nunca se puede decir, el abogado que te diga que un caso está ganado, malo. Nunca se puede decir que un caso esté ganado, pero tiene bastante viabilidad si la documentación es la correcta. Ahí sí. Reclamar caduca, digo, hay una fecha claro, tope para poder eso te decíamos, entendemos que serían 15 años, 15. ¿Verdad? Desde la fecha en la que se ha producido. Como hablamos de la crisis y hablamos de los años buenos, los casos más antiguos estaríamos hablando del 2002, 2003. Pero cuidado, se interrumpe. Es decir, que prescribe. Lo que quiere decir que el que haya mandado una carta diciéndome págame tiene otros 15 años. Y cuidado con esto porque ha cambiado ahora muy recientemente, lo veníamos comentando también, esta responsabilidad. O sea, que hay que estudiar cada caso, pero que la gente se dé prisa porque estamos en una zona rara, ¿verdad? Y también insistir en que, independientemente de la prescripción de los 15 años, punto de inflexión en enero de este año que viene es que hasta enero del año que viene todas las cantidades entregadas a cuenta están protegidas. Es decir, pues sí. Hubiera o no licencia de obra concedida al momento de entregar. A partir de ahí solamente, es decir, cualquier persona que compre, por favor, que hasta que no haya un proyecto presentado en el ayuntamiento, hasta que no haya una licencia de obra, sí. No entregue ningún dinero, que porque no estará cubierto, o sea, estará claro. Perdido si luego pues no se construye o claro, esta es que empresa se las quiebra. prisas que ha habido en los últimos años han sido el caldo de cultivo, es decir, tú ibas a la notaría, se firmaban 27 viviendas por hora. Bueno, y un poco más, hay contratos de hace años que se firmaban una servilleta de la cafetería. Entonces, claro, muchas veces, situación que el notario incorpora la escritura dando por hecho que tal, pero claro, tú luego te ibas a la vivienda y decías, oye, aquí no hay cédula, no podías contratar nada, y eso era finalmente lo que decía Ángela, a efectos prácticos equiparable a no finalización. Bueno, pues esperemos que hayamos echado un cable y arrojado luz, sobre todo a esas personas que se han quedado pues sin vivienda o se han quedado con edificio todavía, con ese esqueleto y que no ha visto todavía ninguna solución. Gracias Javier Beltrán, gracias Ángela Guardiola por acompañarnos hoy en la mañana. Gracias a vosotros. A ti. 1:23 minutos, hablamos